En incontables ocasiones tiendo a concebirme como un náufrago a la deriva en un mar de exigencias exacerbadas, expectativas absurdas y estándares imposibles. Sí, yo soy tan humano como cualquiera de las personas que se encuentran detrás de la pantalla, con lo cual no habría razón aparente para que no sintiera cierta vulnerabilidad en una megápolis hiperconectada donde reinan eslóganes como «La vida es una» o «Todo es posible». En tal caso, debería convertir mi existencia en la conquista de la perfecta posibilidad. Se supone que he de vivir lo mejor posible. ¿Qué diantres significa lo mejor posible? Entretanto, múltiples plataformas digitales amplifican la presión social a través del libre, rápido y directo acceso a un selecto club de bendecidos. Personajes bellos, opulentos, carismáticos, inteligentes y o felices son la aparente demostración de que, en efecto, el ascenso vital es posible. Sin embargo, es el personaje equivalente a la persona. En el mejor de los casos, el influencer actúa cual mesías abrahámico que marca las pautas y modelo a seguir para alcanzar la gloria eterna tras 40 jornadas de sufrimiento por el desierto. En el peor, como canal para que el usuario medio crea que está a un solo paso de la tierra prometida y se lo está perdiendo, que el mundo entero se encuentra en una fiesta a la que nadie le ha invitado. Entonces, cuando el Civitas tardomoderno se muestra dispuesto y predispuesto a jugar por un loto que ni siquiera existe en su realidad, y paradójicamente, convierte el conjunto de sus posibilidades actuales en imposibles, la perfección. Antes bien, no habrá una media dorada entre la persecución incesante y el reposo absoluto. ¿A partir de qué punto el progreso personal se tiñe de infundada obsesión? Bien, mi cometido a lo largo del presente documental será examinar en profundidad una de las corrientes filosóficas que más me han ayudado a hacer frente al paradigma contemporáneo, y probablemente sea desconocida para gran parte de la audiencia por sus raíces asiáticas, Wabi Sabi. Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. A grandes rasgos, la filosofía clásica japonesa entendía la realidad como un proceso de cambio continuo y perpetuo, en oposición a una escuela platónica que concebía un reino estable, perfecto, ordenado e inmutable de ideas o formas tras la ventana del mundo sensible. La corte asiática centraba su cosmovisión en un flujo eterno que se presenta ante unos sentidos limitados a captar y aceptar su dinámica cambiante. Así pues, este devenir ininterrumpido del mundo fue denominado por numerosas escuelas tradicionales con el apelativo de impermanencia o muyo. Nada permanece, todo cambia, excepto el cambio. En sus ensayos de la ociosidad, el sacerdote budista Yoshida Kenko expresó sus intuiciones estéticas respecto a esta noción con un halo un tanto catastrofista. No importa lo joven o fuerte que seas, la muerte llegará antes de lo que esperas. De hecho, es un milagro extraordinario que la hayas evitado hoy. ¿Crees de veras que tienes suficiente coartada para relajarte? De buenas a primeras, tales declaraciones podrían interpretarse como una manifestación de lamento desesperado o apabullante ansiedad. De facto, el desconsuelo y la soledad constan como componentes sustanciales de la no permanencia. A fin de cuentas, es tan solo cuestión de tiempo que gran parte de lo que nos es familiar, conocido y entendido acabe por resultar extraño, desconocido y atópico debido al inexorable y vasto proceso de transformación. No obstante, la tradición budista mahayana en Japón aludía mucho más a menudo al concepto de muyo como motivo de celebración, y sobre todo, una llamada a la acción para abandonar la quietud, sumergirse en la actividad y disfrutar de todos aquellos momentos que, por cierto y seguro, nunca volverán. La continuación del fragmento precedente aclarará un poco más mis palabras.
Me entristecen quienes miran a los cerezos solo cuando se encuentran en plena floración y contemplan la luna únicamente cuando no hay nubes. Aún más desalentador es ver cómo numerosos hombres se quejan de los momentos de lluvia por anhelar solo la luna llena, o bajan las persianas sin advertir el paso de la primavera. ¿No son bien dignos de admiración los jardines cubiertos de flores marchitas y las ramas a punto de florecer? ¿Por qué un cielo lluvioso ha de ser menos disfrutable que uno despejado? A la postre, ¿qué quería expresar el filósofo? Bien, si la condición básica es de impermanencia, entonces privilegiar solo las situaciones más consumadas, satisfactorias o bellas de nuestras vidas en el flujo universal implicaría un rechazo radical a la condición de lo impermanente. Con arreglo a esto último, invito al espectador a hacer memoria para recordar el precepto latino de amor fati, una actitud mediante la cual el individuo considera que el destino atravesado tanto a nivel personal como en el plano holístico es bueno, favorable o por lo menos necesario. En este sentido, el principio de impermanencia guarda notables similitudes, pues nos suscita abrazar cada instante del devenir, y con ello el conjunto de sus cualidades corrientes, bien sean hermosas u horrendas, puras o impuras, agradables o repudiables, esperadas o inesperadas, etc. Eso sí, la propia filosofía mahayana anticipaba que la comprensión verdadera no podría alcanzarse exclusivamente mediante el lenguaje. Es menester aceptar en conjunción el sistema no verbal, prácticas, rituales, sentimientos, etc., en aras de describir pragmáticamente las implicaciones de este marco teórico, procederé a examinar los dos vocablos que protagonizarán el resto de la disertación. ¿Estás preparado para escucharlos? Inicialmente, el término wabi hacía referencia a la soledad experimentada al vivir en la naturaleza, lejos de toda comunidad política o civilización humana al más puro estilo de Zaratustra. Con todo, la connotación de esta peculiar palabra comenzó a adquirir distintas vestimentas a partir del siglo XIV, rotando de la subjetividad sentimental hacia la objetividad material. Entre la extensa amalgama de acepciones acuñadas por diversas ramas budistas, me ha cautivado especialmente la definición de Dennis Hirota por su carácter sencillo e integrador. En líneas generales, wabi denota un conjunto de cualidades estéticas como la simplicidad rústica, la belleza discreta o la elegancia sutil en objetos tanto naturales como artificiales debido a sus imperfecciones. Sin lugar a dudas, el ejemplo más ilustrativo nos remite a las palabras del maestro zen Sen no Rikyu con respecto al arte del té. En el pequeño salón del té japonés, es deseable que cada utensilio no alcance la adecuación completa en su diseño. Aunque haya quienes muestran repudio hacia una pieza cuando está levemente dañada, dicha actitud no demuestra atención y pericia, sino una pronunciada falta de comprensión. En el marco de la estética wabi, un cuenco asimétrico o una planta estrafalaria cuyo diseño rompa el molde de los patrones armónicos, así como un cuadro rajado, una taza rota o una mesa inestable que han sido reparados, se aprecian incluso más que bienes simétricos e intactos. En efecto, estamos hablando de las peculiaridades, rarezas o anomalías que surgen durante el proceso de creación, y de las múltiples taras que aparecen en la vida del objeto que, de forma cuasi accidental, lo dotan de delicadeza, encanto y unicidad. Un ejemplo más reciente podría ser el lo-fi, expresión abreviada del inglés low fidelity, que consiste en un enfoque de producción musical en el cual predomina, bien de forma inintencionada o fruto de una decisión estética, el uso de medios antiguos o de baja fidelidad de grabación. A tal efecto, elementos que normalmente se considerarían indeseables en contextos profesionales se incluyen en las pistas. Verbigracia, notas mal interpretadas,
interferencias ambientales o imperfecciones fonográficas como señales de audio degradadas, siseos de cinta, etc. Otros ejemplos dignos de mención divergerían desde los errores imprevistos o bugs que dotan de unicidad a un videojuego específico, hasta las deformaciones y desgastes deliberados en prendas de ropa para crear sensación de novedad. Habida cuenta de ello, los implementos e ítems imperfectos albergarían en el Wabi un valor exclusivo e inimitable con respecto a los aparentemente perfectos, motivo por el cual este enfoque es visto por algunos autores como el triunfo de la imperfección material. Ahora bien, ¿qué ocurriría si aplicáramos esta máxima al sujeto? Ya no estamos hablando de la producción del objeto imperfecto, sino de ser el sujeto imperfecto. Me gustaría desviarme del budismo japonés durante unos breves párrafos en aras de contextualizar adecuadamente el problema del perfecto. Siguiendo el precepto aristotélico aurea mediocritas, conservar una dosis hormética de perfeccionismo, semejante a la pizca de sal que contiene un profiterol de chocolate con el fin de potenciar su sabor, refleja ademanes propios de un maestro repostero. En su manifestación benigna, este rasgo permite a su portador atender a detalles ocultos que albergan una gran trascendencia, así como eludir plausibles errores que habría subsanado revisando el trabajo. El tercer movimiento de la Appassionata de Beethoven, El Jardín de las Delicias del Bosco o The Legend of Zelda Breath of the Wild podrían ser buenas representaciones de esta escrupulosidad prodigiosa. Por contra, ¿qué ocurre cuando dicho perfeccionismo pierde su condición de benigno y excelso? Es aquí cuando la estampa en cuestión torna en una experiencia interna de inadecuación que genera, como contrapartida al malestar que provoca dicho sentimiento, patrones de comportamiento enquistados e inflexibles, a saber, una enfermiza devoción por la estructuración y la excelencia. Una única equivocación podría sentenciarme a la más absoluta ruina. Por ende, tengo que ser exquisito hasta la médula, impoluto en mi proceder, sobresaliente en mi ejecución. Ha de ser así y no de otra forma. Así pues, el perfeccionista disfuncional es más proclive a sufrir dolencias psíquicas o incurrir en distorsiones cognitivas tales como la rigidez en sus esquemas cognitivos, falta de confianza en sus obras, necesidad de control exacerbada, autoexigencias polarizadas y dificultades a la hora de disfrutar de momentos recreativos y experiencias relajantes. Dado que el sujeto incurre en numerosos brindis al sol, fijando expectativas absurdamente irrealistas en el corto, medio y largo plazo que rara vez llegan a materializarse, es harto frecuente verle inmerso en un grisáceo paisaje emocional con una mezcla picasiana de irritación, frustración, obstinación y desespero. No debo equivocarme jamás, necesito gustar a todo el mundo. La vida debería ser fácil, la gente ha de tratarme bien siempre y las emociones negativas tienen que ser reducidas o eliminadas ipso facto. En definitiva, seré el amigo, amante, esposo, profesor o estudiante perfecto si quiero que todo vaya según lo planeado. A estas alturas, el perfeccionismo se expande cual gangrena a casi todos los aspectos de la vida personal del individuo a grito de todo o nada, bien o mal, útil o inútil. En último término, el mejunje de pensamientos, creencias, deseos y expectativas del individuo van construyendo paulatinamente una perspectiva de vida caracterizada por la constante insatisfacción. Sin ir más lejos, el panorama de las relaciones afectivas está cada vez más repleto de candidatos con gustos ultrarrefinados y demandas desbordantes hacia el resto de participantes, y por supuesto, hacia su propia persona. De ahí que la concepción de uno mismo como producto del mercado romántico, cuyos componentes son siempre optimizables, perfeccionables y mejorables, bien respecto a ciertos cánones de belleza tales como la proporción, la simetría, la pureza o la armonía,
o bien respecto a estándares subjetivos demasiado específicos o elevados, podría acabar resultando un lastre psicológico para quienes no se amolden lo suficiente o por entero a dichos controles de calidad. ¿Por qué no soy tan robusto como él? ¿Por qué ella sí tiene una estatura decente y yo no? ¿Podré vestirme, peinarme o moverme yo igual o mejor?, dijo Monsieur Tout-le-Monde. Por todo ello, arquetipos como el del príncipe azul, un sujeto ilusorio y fantasmagórico que reverbera los más caprichosos anhelos y pasiones, y de la media naranja, un suplemento que revaloriza al alza nuestra mercancía del yo con diferencias complementarias, sean quizás el sumum del marco perfeccionista. Tal y como discurríamos en profundidad en el documental de agonía del Eros, la dificultad del amor es que su presencia requiere el misterio, la espontaneidad, la incomodidad y la alteridad como condiciones propias de un otro atópico que, si bien no se conoce del todo, resulta magnético y atractivo al quebrantar los patrones igualísticos. En este sentido, una imperfección estética desde el foco de los cánones de belleza convencionales podría convertirse en todo lo contrario, una marca de elegancia, fascinación y unicidad. Sí, me refiero justamente a aquel rasgo o cualidad del amante que nos saca una sonrisa para concluir. Bendita espontaneidad. La nobleza japonesa de hace aproximadamente 700 años honraba el wabi como prerequisito esencial para alcanzar la iluminación o satori. Y es que aceptar que somos personas susceptibles de caer en el vicio, el error o la ignorancia, así como admitir el carácter impredecible y caótico de las interacciones sociales y los eventos naturales, va muy en línea con el paradigma del muyo o flujo impermanente. Y no es que las imperfecciones propias, ajenas y naturales sean males estrictamente necesarios que habrán de subsanarse a posteriori conforme uno recorra el camino desde A hacia B, sino una parte más de la dinámica cambiante y motora del universo, un universo del que nosotros también formamos parte. En el budismo, la búsqueda incansable por satisfacer nuestros deseos es identificada como la causa principal del sufrimiento humano. Los anhelos no materializados total o parcialmente evocan frustración, a la par que los anhelos cumplidos generan aburrimiento tras haber sido consumados y o preocupación por la pérdida del objeto de deseo. Por consiguiente, el frenetismo del perseguir queda sustituido en la filosofía budista por la actividad del fluir. Asimismo, otro aspecto omnipresente en el wabi es la vacuidad o austeridad. El novelista Tanizaki Junichiro expresó en su ensayo titulado Elogio de las sombras su particular consideración sobre la belleza del tokonama. El espacio vacío está constituido por madera lisa y paredes despejadas, de suerte que la luz entrante forme tenues sombras en la sala. No hay nada más. Sin embargo, cuando notamos cómo la oscuridad se acumula detrás de las vigas, alrededor del florero y debajo de las estanterías, se nos presenta un silencio total que reina en tales rincones. Entonces, lo que antes era visto como una sombra críptica y lúgubre se convierte en un elemento de inmutable tranquilidad que da lugar a la estabilidad anímica y al pensamiento introspectivo. Dado que el vacío daba pie a sentimientos de relajación, meditación, reflexión y gratitud que ambientes más recargados habrían disipado, tanto maestros como diseñadores interpretaban la ausencia de elementos decorativos como pinturas, adornos o artefactos como un plus en la elegancia de la habitación. Desde luego, un enfoque más abstracto y subjetivo del principio del vacío nos conduciría al famoso moto minimalista menos es más. ¿Y qué conclusiones sacaríamos si quisiéramos extrapolar este paradigma al terreno de la ética? Dentro de la interminable lista de casos ilustrativos, yo colocaría sobre la mesa la siguiente cuestión: ¿qué necesitamos realmente y qué no?
¿Cuál es la fracción de recursos materiales y goces sensibles de la que quizás podrías prescindir con objeto de aumentar tu satisfacción agregada? Bueno, cada quien es un mundo, y tampoco se trata de convertirse en un ermitaño diogeniano o en Robinson Crusoe a tiempo completo. Más bien, la clave reside en entender la negación y la ausencia de algo como la afirmación y la presencia de otras cosas. A día de hoy, la sobreabundancia de información contribuye al deterioro de la capacidad atencional, comprensiva y electiva del individuo, es decir, a los procesos de atender, comprender y decidir. En plurales ocasiones, se nos incita por un lado u otro a consumir contenido digital y bienes materiales como fuentes de placer y bienestar, pero quizás restar tiempo superfluo en redes sociales para sumar interacciones reales o disminuir gastos predecibles para aumentar la seguridad económica o poder invertir el dinero en experiencias vitalizantes y novedosas sean más puntos a favor que en contra. Inicialmente, el término savi se traducía directamente por frío, flaco, marchitado o desolador. Sin embargo, fue adquiriendo distintas acepciones al correr del siglo XIV. Análogamente, me gustaría proceder con la definición de Denis Hirota. Como venimos diciendo, savi también hace alusión a la belleza, pero se diferencia del wabi en tanto en cuanto ésta apunta a la serenidad y la sabiduría inherentes al paso del tiempo, esto es, a la antigüedad del objeto impermanente evidenciada en su pátina, desgaste y oxidación. En contraste con las coloridas y vivaces copas de los cerezos en flor, la gracia sutil del sabi se podría asemejar a la madurez propia del ciprés, un árbol que transmite calma en sus ramas, sabiduría en su tronco y experiencia en sus raíces. Tanizaki Junichiro expresó esta idea con una claridad ejemplar. La sensibilidad japonesa no rehúye necesariamente todo lo que brilla, mas concibe la misma brillantez desde un ángulo bien distinto. Por cierto, el lustre reflexivo sobresale con respecto al brillo superficial. Nos fascinan las cosas que contengan marcas de vejez, recordándonos así que lo manifiesto en el presente instante es producto de un sinfín de manifestaciones pasadas que han logrado conservar su esencia en todas sus formas sensibles. De forma similar, algunos materiales como el papel, la tela o la madera en crudo se vuelven más interesantes en la medida en que exhiben cambios que pueden ser observados con el tiempo. Aquí, el tiempo no adquiere un carácter anulador o empeorador, sino reafirmador, porque ve la anulación como anulación de algo y afirmación de otra cosa, y el empeoramiento respecto a algo que podría no asemejarse a las medidas del otro. En este sentido, la edad podría privar a un anciano de viajar de un país a otro recorriendo intensamente todas sus calles, a la par que proporcionarle conocimiento cristalizado sobre ciertas experiencias vitales que solo el tránsito temporal podría enseñar al más joven aventurero. Asimismo, una relación duradera y asentada podría ir disminuyendo en el aspecto sexual al tiempo que experimenta un crescendo en el plano afectivo, social e intelectual. Al final, el hecho de que las cosas cambien suele llevarnos por la senda del miedo, el lamento, el rechazo o la duda, porque estamos apegados a lo que las cosas son a tiempo presente y, sobre todo, a lo que deseamos que sean a tiempo futuro. La imperfecta fiabilidad del wabi junto a la bella transitoriedad del sabi convergen armónicamente hacia la expresión wabi-sabi, la cual se nutre de 3 simples máximas que resumen todo el contenido del vídeo. Nada dura, nada está terminado y nada es perfecto. En la sociedad japonesa contemporánea, wabi-sabi se condensa habitualmente como sabiduría en la simplicidad natural o belleza incomperfecta, y dest, incompleta e imperfecta, pero perfecta en lo incompleto y completa en lo imperfecto.
Con base en dichos preceptos, la escuela budista sugiere la apreciación del lado bueno, diferente y excitante del cambio, que dejemos de correr por el inagotable círculo del deseo para recorrer el camino del flujo. No son pocos los quebraderos de cabeza que uno discurre al caer rendido sobre el colchón por las noches. El reproche por no haber hecho mejor las cosas, la presión derivada de la toma de decisiones, el impulso para ser más buenos, hermosos y especiales. En este sentido, tomar conciencia acerca de nuestras necesidades más importantes y aquellas que no lo son tanto, examinar en qué aspectos podríamos estar siendo demasiado duros con nosotros mismos, y aceptar la falta de control sobre fenómenos emergentes que escapan a nuestra comprensión, influencia o poder, son herramientas de gran utilidad a la hora de situarnos en la realidad. Aún así, hay una constelación de aspectos en el budismo que requieren una mirada con lupa, motivo por el cual he de proponer a la audiencia la elaboración de un documental aparte que trate los aspectos fundamentales de esta filosofía. Entretanto, concluiré el discurso con una cita a modo de síntesis. Hermosas flores hay, pero todas ellas acabarán muriendo.